¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mirad, hoy les traigo, como siempre, ¿no? Un video bastante bueno, porque creo que en esta sociedad, la gente, el entorno, ¿no? Nos hace creer unas cosas, nos hace pensar, ¿no? De cierta manera. Y esperar un momento porque voy a poner este abanico porque está haciendo calor. Y una de las mentiras más grandes y por lo cual muchas personas, muchísima gente está pasando por esto, y que en algún momento determinado pues yo lo pasé, pero la realidad es que me he dado cuenta completamente que la depresión simplemente no es real. Ahí lo puedes ver en el video, en el título, ¿no? ¿Por qué no es real, Brian? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué piensas eso, no? Si tú lo pasaste. Exacto, yo lo pasé, yo lo viví. Pero sabes más que un trastorno que al final desarrollas por el simple hecho de que no sabes hacia dónde vas, no tienes un camino, no tienes un propósito definido, no tienes una guía, no tienes un guión, y parte de ello, no sabes quién eres, no sabes quién eres, no has conectado con tu alma, con tu yo más elevado. Tú no has conectado con eso. Y eso era lo que me pasaba a mí, claramente, porque todo el tiempo te dicen, el gobierno o la sociedad, el entorno en el que estás, que sigas un camino, ¿no? Que sigas un camino que va a todo el mundo. Tienes que seguir un camino que va a todo el mundo. Y eso me pasó a mí. Por eso es que hay tanta gente con depresión. Una depresión que es simplemente el hecho de no estar poniendo el maldito trabajo, como me pasó a mí, ¿no? Yo fui a la deriva completamente porque me dijeron que tenía que ir a la escuela, al colegio, a la universidad, sin saber hacia qué camino, ¿no? Simplemente ir. Y no me cuestionaba absolutamente nada, ¿no? Y tenía que ir a ese camino. Y esta fue una de las cosas en las que me derivé 100%, porque después de que salí del colegio, mi objetivo, mi sueño, mi propósito de vida era ser futbolista profesional. Entonces, cuando tú tienes un foco, por eso te digo, es tan importante que tú te direcciones, te centres, porque mira, yo en esa época del colegio realmente tenía un objetivo, un propósito definido, que era ser futbolista profesional. Y con ese propósito que yo tenía en mi mente, en que cada día me levantaba y pensaba en eso, y luego llegar a ese momento en el que, después de que salí del colegio, de la universidad, veía todo tan claro, ¿no? Que ese era mi propósito y que eso era lo que yo quería. Y cuando ese sueño se esfumó, me vi perdido, ¿sabes? Me vi perdido porque no tenía un camino, no sabía y no tenía nada claro de mi vida. Y en parte, uno de los vacíos que sentía de mí mismo era mi físico. Era algo que quería cambiar, era algo que tenía el deseo y la responsabilidad de cambiarlo.
porque no estaba contento conmigo mismo, ¿sabes? Y al final ese foco de ser futbolista profesional no me dejaba pensar tanto en mi físico, ¿sabes? Porque ese era el foco que yo tenía. Y cuando ese sueño se esfumó, se fue, yo caí en depresión. Yo caí en depresión, ansiedades constantes. ¿Por qué? Porque no tenía un camino, porque no tenía un propósito definido, porque no sabía qué hacer con mi vida, porque yo no me veía teniendo una vida normal, ¿sabes? Teniendo un empleo, llegando a mi casa y tener una vida rutinaria como la tiene el mundo ahí fuera, ¿no? Que se conforman con un empleo y no aspiran a más, no sueñan, no desean más cosas. Y yo veía un futuro negro, ¿sabes? Porque ni siquiera me veía, no sabía ni cómo me veía en el futuro, imagínate. O sea, no tenía nada claro en mi mente, no tenía absolutamente nada que yo anhelara, porque todo lo que era mi propósito en ese momento era el deporte, era el fútbol. Y eso acabó. Y me vi perdido, bro. Y me vi perdido. Y una de las cosas que yo recalco a eso fue mi poca seguridad en mí mismo, mi físico, que era lo que me tenía siempre ahí, ¿no? En mi corazón siempre estaba como ese vacío, ¿no? Y en ese momento pues todo se incrementó. Y empecé a hacer lo que todo el mundo hace, ¿no? Salir de fiesta, beber alcohol, perseguir mujeres, tener un empleo que no me gustaba. Y eso era todo, bro. Esa era mi vida. Y ese era mi mundo. El mundo que todo el mundo sigue. Las reglas que todos siguen. Y ahí fue donde literalmente me acomodé. Me acomodé y me iba destruyendo, ¿sabes? No le había puesto cuidado a mi físico. O sea, mi vida era una mierda. No sabía ni por qué estaba en este mundo, ¿sabes? Porque todo mi propósito se había eliminado, se había caído. No sabía qué camino tomar, ¿no? Y no quería una vida de mierda, ¿sabes? Como la mayoría de la gente vive hoy, ¿no? Y que no aspiran a más, y que están conformistas, y que son conformistas con la vida que tienen. Yo no quería eso, ¿sabes? No lo quería en mi vida definitivamente, y eso recaló en mi mente. Y me vi hundido literalmente en una depresión, en un vacío existencial, en una crisis existencial de no querer estar en este mundo. Y al final me di cuenta que yo vine a este mundo a hacer otra cosa diferente. Y eso es lo que me hizo a mí cambiar radicalmente mi vida. Uno de los vacíos más existenciales que tuve era mi físico, mi falta de confianza y seguridad. Porque si tú sin eso te vas a sentir como una mierda, no vas a sentir que puedes hacer algo en este mundo, ¿no? Porque la confianza en uno mismo es lo más importante para que tú decidas hacer algo, ¿no? Y tomes las riendas de tu vida. Y ahí fue donde, gracias a esos vacíos existenciales que tuve, me di cuenta que tenía que cambiar mi físico, que tenía que cambiar mis hábitos, que tenía que cambiar mi vida completamente. Y eso fue lo que hice, ¿sabes? Y quería hacer algo, y encontré el gimnasio en medio de esa crisis. Y eso me llenaba tanto, o sea, eso era algo que a mí me curaba el alma, ¿sabes? Me sanaba el corazón, me sanaba la vida, me olvidaba de todo.
Y comprendí que yo quería hacer algo a raíz del gimnasio. Y el gimnasio literalmente me salvó la vida. Me hizo darme un propósito a mi vida. Me hizo darme un camino, una dirección, un trayecto. Y eso fue lo que hice, ¿sabes? Eso fue lo que hice. Perdón. Perdón. Me va pasando una ambulancia ahí. Pero mira, al final, a raíz de esa crisis, ¿no? Tú te encuentras a ti mismo. Y eso fue lo que me hizo conectar con mi alma, ¿sabes? El gimnasio. Por eso yo lo digo muchas veces, porque tú sabes, el alma, ¿cómo conectamos con el alma? Con el cuerpo, ¿no? Con el cuerpo, porque el cuerpo, el alma está dentro de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Y cómo llegamos a conectar con el alma si no es con el cuerpo, ¿no? 100%. Entonces, yo fui descubriéndome a mí mismo y me fui reconociendo a mí mismo y entendiendo por qué estaba pasándome esto. Ahí encontré muchas respuestas a los vacíos, a la crisis existencial que tenía, porque era falta de trabajo en mí mismo, mi desarrollo personal, mis hábitos, quién era, y encontrar un propósito definido. Entonces, cuando empecé ese camino, bro, y de ver que cómo el gimnasio cambiaba mi vida radicalmente, eso es lo que yo inculco ahora, hoy en día. Que uno de los pilares en tu vida tiene que ser el gimnasio, para que tú descubras quién eres, para que tú conectes con tu alma, con tu yo más elevado, que logres eliminar absolutamente todo lo que te está destruyendo, lo que no te acerca, lo que te aleja literalmente de esa conexión con Dios, de esa conexión con el universo, con la inteligencia infinita, como tú le quieras llamar, pues. Y eso es una de las cosas más brutales que yo he descubierto, porque eso literalmente, bro, me sacó de la depresión. Yo no sé lo que es depresión, bro. Y te lo resumo básicamente: si tú tienes depresión, es porque no sabes quién eres. Es porque no tienes un propósito definido. Y es porque no has conectado con tu alma. No has descubierto quién eres. Y otro punto importante es que no tienes un camino definido en tu vida. Y no lo has descubierto. Y nunca lo vas a descubrir si estás sucumbiendo a todos los placeres del mundo ahí fuera. Mujeres, vicios, entretenimiento, tu entorno, que es una de las cosas más importantes, las personas con las que te rodeas, todo eso, bro, todo eso te lleva a destruirte, todo eso te lleva a un bucle, a como me llevó a mí, bro, exactamente así, porque eso era lo que yo hacía, bro, ese era yo. Entonces, a raíz de todo eso que me alejaba de mí mismo, de que no me dejaba entender y comprender por qué me pasaba esto, o darme cuenta, o escucharme simplemente lo que me decía Dios, o lo que me decía mi alma, lo que yo sentía en ese momento, no lo podía descubrir, porque en el momento en el que me encontraba solo, necesitaba hacer algo. En el momento en el que te sientes aburrido, empiezas a desear, empiezas a tener vicios, empiezas a desear salir de fiesta, todo esto, bro. Y eso te hunde más, porque te estás alejando de los problemas que tienes en tu vida. Hay algo que no te gusta en tu vida y no lo has logrado descubrir porque no te has dado la oportunidad, porque todo eso, todo ese placer, sucumbiendo a todos esos deseos carnales del mundo ahí fuera, no te han dejado realmente conectar con el ser humano que eres. Y esto es brutal, bro.
esto es brutal porque esto fue lo que a mí me cambió. Y no te dejes influenciar por toda esta mierda que hay hoy en día para quitar la depresión, ¿no? Que te mandan pastillas, bro, eso lo que te hace es dependiente, te aleja de tu realidad y no la estás afrontando. ¿Para qué quieres medicamentos? ¿Para dormir? ¿Para pasar todo el día durmiendo? ¿Para olvidarte de tus problemas? Esa no es la solución, bro. La solución es que afrontes tus problemas, que afrontes tu realidad, que afrontes algo que no te gusta en tu vida. Si es el empleo que no te gusta, quítalo. Si es tu físico que no te gusta, cámbialo. Si es tu pareja, si es tu relación con tu mamá, con tu papá, tu entorno, tus amigos, quítalo, bro. Si hay algo en tu vida que no te gusta, quítalo. Pero no te saltes, no intentes alejarte de tus problemas, porque eso es lo que te destruye al final. Porque si no estás afrontando tus problemas y los dejas y los quitas y los alejas de ti con los vicios, con mujeres, con placeres instantáneos, esa no es la solución, bro. Por eso es que te encuentras a la deriva y eso te está destruyendo la vida. Tienes que entenderlo, bro. Y esto lo digo con la mano en el corazón porque es exactamente como me pasó a mí. Y es como le pasa a millones de personas ahí fuera. Y por eso es este mensaje que quiero compartirte para que tú comprendas y entiendas que la depresión no existe. Es simplemente el saber escucharte, el saber entender qué es lo que está pasando en tu vida, qué es lo que sientes, por qué te sientes así, y descubrir ese por qué, y descubrir ese vacío, por qué lo sientes, por qué, y no te alejes de él, enfréntalo y verás que no vas a tener ninguna depresión, bro. Es la realidad y así es como lo he hecho yo. Y no he necesitado de medicamentos y mierdas que eso te hacen dependiente. ¿Ok? Me ofrecieron, sí, muchísimas veces, pero yo no quise. Porque yo sabía que era un problema que yo tenía y que se podía solucionar conociéndote, simplemente. Vamos a por ello.